Ya. Buenas tardes, damos la bienvenida a todas las personas que se conectan con Campus Ultra. Hoy estaremos hablando sobre control de fisuración en obra. Este es un programa desarrollado por Ultracen en alianza con la Cámara Colombiana de Infraestructura Seccional Norte. Les habla Jennifer Guardiola y los estaré acompañando como moderador durante este espacio de conocimiento que hemos diseñado especialmente para ustedes. Les comento de qué trata Campus Ultra. Es una plataforma de aprendizaje virtual de transferencia de conocimiento. Es desarrollada por Ultracen para potencializar sus habilidades y conocimientos. En el sitio web encontrarán artículos, cursos y webinars de su interés. Pueden inscribirse en www.campusultra.com y pueden invitar también a sus colegas para que también se inscriban. Les comento cómo será la metodología de nuestro webinar. Tenemos un panelista que realizará una exposición magistral del tema y al final habilitaremos un espacio para preguntas. Ustedes pueden hacer las preguntas durante la presentación en nuestro chat interactivo y al final estaremos dando respuesta a sus inquietudes. Iniciamos así nuestro webinar sobre control de fisuración en obra. Para esto nos acompaña el ingeniero Jesús Sierra, es ingeniero civil con especialización en gerencia de proyectos de ingeniería y maestría en ingeniería civil. Tiene más de 12 años en la parte técnico-comercial de la industria cementera y concretera para proyectos de ingeniería, atendiendo principalmente a clientes industriales y constructores, brindando asesoría técnica y comercial para la optimización de recursos, soluciones de ingeniería, cumpliendo especificaciones técnicas y mejorando el desarrollo de productos, procesos y recursos y diseños. Ingeniero Jesús, le damos las gracias por brindarnos este espacio y compartir su experiencia con nosotros. Los micrófonos están abiertos para que pueda iniciar su presentación. Adelante y muchas gracias. Muchas gracias, Jennifer. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Se te escucha perfecto. Ok. Bueno, hoy traemos un tema de fisuraciones, de control de fisuración en obra, y más que todo esto son unas pequeñas patologías que venimos a ver, los diferentes tipos de fisuración que se nos puede presentar en el concreto. Hoy veremos las más comunes, que son las fisuras en estado plástico, cuando el concreto apenas los estamos colocando, cuando estamos en el vaciado, y otras fisuras que se pueden presentar ya cuando el concreto está endurecido. Hay fisuras que se pueden presentar a los 6 meses, al año, y hay otro tipo de fisuras que ya sí se puede presentar después de los 5 años, 5, 10 años. Pero digamos que queremos hacer un recorrido de qué son, por qué se dan y cómo las podemos mitigar o eliminar o disminuir. Entonces empezamos con la fisuración por contracción plástica. ¿Qué es la fisuración por contracción plástica? Pues la fisura por contracción plástica se forma en la superficie del concreto fresco, como lo dije. Estas se dan en el momento en que estamos vaciando el concreto. ¿Y esto por qué se da? Esto normalmente, las fisuras estas son fisuras superficiales, normalmente son fisuras de 0.1 a 1 milímetro, y no solo se da en el concreto, se da en muchos materiales. Aquí traemos un ejemplo de cómo se presentaron unas fisuras de contracción plástica en un pavimento hidráulico. Ahí vemos el macrotexturizado, donde se ve aquí, digamos, el lapicero. Pero miren que también esto se puede presentar en otro tipo de materiales como areniscas o materiales que contienen arcilla. Sabemos pues que en la parte de ingeniería las arcillas, digamos, retienen mucha agua, pero cuando viene el verano, viene la sequía, ellas, digamos, se cuartean o se contraen por la pérdida de humedad. Entonces mire cómo también se da la contracción plástica en este tipo de materiales. Usualmente las fisuras, ¿cómo son? Para detectarlas en obra, para saber si son de tipo de contracción plástica o son de pronto ya fisuras estructurales o diferentes. Son fisuras muy pequeñas, como les dije, de 30 a 90 centímetros, normalmente son paralelas entre sí, hay veces hacen una forma de una Y, como lo mostramos en estos esquemas, son aleatorias, son así como un poco locas, se le llaman las fisuras crazy, digamos crazy cracking en inglés, y como les dije, normalmente son fisuras superficiales que no cortan o no atraviesan
digamos, todo el espesor de la losa o toda la dimensión de la losa de concreto o de cualquier elemento que estemos fundiendo. Esto no solo se presenta en pavimentos. ¿Por qué ocurren las fisuras? Normalmente esto es una combinación de varios hechos o de varios fenómenos que se dan normalmente por fenómenos ambientales, pero también tienen en cuenta el hormigón o el concreto. En este caso es una combinación de cómo, de la temperatura del aire o la temperatura ambiente de cada ciudad donde estemos haciendo el vaciado, de la temperatura del concreto hidráulico, de la humedad relativa de la zona o del proyecto donde estamos o de la ciudad, y de la velocidad del viento, o sea, las fuertes brisas que se pueden presentar. Digamos que las normas ACI o las normas NTC 3318, que es la de producción de concreto, nos da un recuento, nos da un abaco, ahora lo vamos a ver. Y traigo esta fotografía en otras obras aquí en la ciudad de Barranquilla, donde mire cómo se presentan también estas fisuras de contracción plástica, también son llamadas fisuras por temperatura, que por eso es que se le coloca mallas electrosoldadas a las losas aligeradas. Y vemos cómo se dan las fisuras aleatorias. Son fisuras crazy, mira que son un poco diagonales, paralelas entre sí, son como en unas líneas, en un mismo plano, y van, digamos, y las de otras que son en forma de Y. Esas fisuras las podríamos reparar, obviamente, se pueden ya, digamos, aplicar productos impermeabilizantes para sellarlas, pero la idea es que no se nos presenten, tratar de mitigarlas. Cabe resaltar que, como su nombre lo llama, el concreto es hidráulico y tiene agua. El concreto hidráulico, digamos, en su diseño de mezcla, tiene obviamente cemento Portland, los agregados, el agua y los aditivos. Entonces, siempre va a haber una evaporación del agua. Lo que nosotros tenemos o debemos tratar es de evitar la evaporación en exceso. Este es el abaco que yo les mostraba, que nos lo regala el ACI, el American Concrete Institute, pero también, digamos, lo tienen unas normas técnicas colombianas, que son una guía que nosotros podemos tener en nuestra obra, lo imprimimos y lo podemos tener en nuestra obra, y hacemos un cálculo muy rápido los días que vamos a hacer el vaciado. Entonces, digamos, uno ya sabe más o menos estas son las condiciones típicas de Barranquilla o de Cartagena. Inclusive a veces tenemos temperatura mucho más alta de 30 grados, tenemos temperaturas hasta de 32, 34 grados. Una humedad relativa que está entre 70 y 80, a veces 60, dependiendo. Estos días han estado un poco nublados, la humedad relativa sube un poco. Y la temperatura del concreto convencional, un concreto, digamos, cargado con agregados y colocados en patio normal sin uso de refrigeración, pues un concreto que sale aproximadamente a la temperatura ambiente o 1 o 2 grados por encima, debido al mezclado que tiene pues, el concreto en los mixers, ¿no? El mezclado genera un calor y genera un poco de calentamiento. Y esta es la velocidad del viento. Entonces, ¿qué nos dice este abaco? Nos dice el ACI. El ACI nos dice que si tenemos una rata de evaporación mayor a 0.5 kilogramos de agua o medio litro de agua por metro cuadrado en una hora, probablemente tenemos una evaporación muy alta del agua que tiene nuestro concreto, del agua de retención que tiene nuestro concreto para hidratar el cemento, para que la resistencia se eleve, para que el concreto quede bien colocado, bien compactado y quede de buena calidad. Entonces, si vemos que las condiciones son muy adversas, que tenemos alta temperatura en la obra, tenemos fuertes vientos, fuerte brisa, y que también tenemos un concreto que está a temperatura ambiente a 32, 34 grados, pues aquí hacemos un esquema, lo podemos calcular en una obra, podemos imprimir este agua con un acetato transparente y podemos hacerlo con un marcador y miramos las condiciones y si vemos que la rata de evaporación es superior al 0.5, pues tenemos que hay mucha probabilidad de que se fisure. Nuestro pavimento, nuestra losa en un edificio, la losa que mostramos está en un edificio en un 5.º piso. Entonces, digamos que aquí tenemos una probabilidad. Hay otros métodos también para calcularlo, pues estas son estaciones meteorológicas portátiles con las que contamos, digamos, nuestro equipo de asistencia técnica y normalmente hacemos seguimiento a los clientes que funden pavimento, que son de unas losas, digamos, de áreas consideradas, losas de entrepiso de 400, 200, 500 metros cuadrados, para hacerles compañía, para estar con ellos y mirar si hay probabilidad o no hay probabilidad de fisuración de la losa. Entonces, ¿cómo lo prevenimos? Bueno, ya sabemos por qué se presentan, por las temperaturas, por los vientos, por la temperatura del concreto. Entonces, ¿cómo lo podemos prevenir o cómo lo podemos mitigar, disminuir la probabilidad de que esto ocurra? Bueno, revisamos las condiciones ambientales, ya vemos que la podemos revisar, hombre, todos tenemos un celular smartphone, ahí podemos ver la temperatura de la ciudad, podemos ver, ahí nos dice también la humedad relativa y podemos hacer un cálculo estimado. Si ya quieren un cálculo más real, pues un cálculo real del punto de fundida, pues ya sí tendríamos que utilizar la estación meteorológica digital.
Podemos utilizar las barreras de viento. ¿Para qué son las barreras de viento? Si tenemos una velocidad de viento muy alta, una fuerte brisa, lo que hacemos es que colocamos esas barreras en nuestro pavimento o en nuestra losa, como si fueran estas barreras de polisombra o de esta tela verde que colocamos perimetral en las obras, para evitar que la velocidad del viento o la fuerte brisa nos pegue directamente en el concreto y nos afecte, porque eso reseca la superficie y hace que la evaporación sea muchísimo más rápida y más alta. También podemos utilizar barreras solares. ¿Cómo son las barreras solares? Bueno, podemos utilizar unos geotextiles. Después que fundimos el pavimento, colocamos un fique, unos sacos de fique o unos geotextiles no tejidos, y eso nos va a ayudar a que el sol no le pegue directamente o el sol no esté en contacto directo con la superficie del concreto. Otros casos también mucho más sofisticados, podemos utilizar estos nebulizadores. Hay veces que los vemos en los restaurantes, que son como una especie de ventiladores que tienen un vapor de agua, que eso también nos ayuda a incrementar la humedad relativa. Por ejemplo, si el día hoy está muy seco, tiene una humedad relativa de 60%, podemos utilizar estos nebulizadores, que lo que vamos a hacer es crear un microclima en nuestra obra, incrementando la humedad relativa. Y ya sabemos que si la humedad está por encima de 80, 85, 90, pues obviamente tenemos un ambiente muy húmedo y la evaporación, digamos, del agua de nuestro concreto va a ser mucho más lenta. Si no tenemos estas condiciones que son externas para poder, digamos, aclimatizar nuestro concreto o ayudarlo, podemos utilizar ya otros productos químicos que se le aplican directamente al concreto, como retardantes de evaporación de las casas de aditivo. Hay diferentes marcas. Eso se aplica a una unidad de 1 kilo de la unidad por 10 kilos de agua y se bombea. Apenas que se aplicó el concreto, pues se le aplica estos retardantes de evaporación, que, como su nombre lo mencionan, lo que hacen es retardar la evaporación superficial del agua del concreto para evitar ese craqueo o esa fisuración errónea que no nos gusta y que se ve muy mal y no es estética. Pero recordemos que por contracción, estas son superficiales, digamos que no son estructurales. Otra recomendación es humedecer la base antes de colocar el concreto. Si vamos a fundir un pavimento sobre la subrasante o terreno natural, la idea es humedecer la base y también colocar plástico para separar y que el suelo no nos absorba agua del concreto, ¿no? Curar muy bien el concreto, un curado inicial con estos curadores o antisoles que también podemos curar. Eso se llama un curado inicial. El curado inicial se da durante el vaciado y hasta las 24 horas. Ya después de las 24 horas, lo recomendable es comenzar con el tratamiento secundario o de curado secundario, que ya es con el agua. Normalmente lo que más se recomienda es utilizar agua para evitar la pérdida de humedad del concreto, inundar la base, aumentar la placa o aplicarle lo más agua que se pueda. No se recomiendan los ciclos de humedecimiento y secado, porque eso lo que hace es incrementar pues digamos la contracción del concreto, porque lo humedece, después se seca el sol, después a las 3 de la tarde vuelve y lo humedece, a las 5 ya se seca. Entonces esos ciclos de humedecimiento y secado son inclusive mucho más dañinos que no aplicar agua. Otra opción que tenemos es utilizar microfibras, micro o macrofibras sintéticas en el concreto. Recordemos que estas microfibras y macrofibras son un refuerzo interno del concreto y lo que hace es coser el concreto por dentro y evitar que él se abra, entonces evitar que él se fisure y evitar los altos gradientes de temperaturas en las obras. Hombre, si vemos que un día es muy caluroso, no deberíamos fundir un pavimento a las 2 de la tarde o a las 12 del mediodía, sino tratar de fundirlo a las 5 de la mañana o a las 5 de la tarde, ya cuando el día se está acabando, que ya no tenemos sol y pues no tenemos una temperatura tan alta. Estas son las fisuras más comunes, son las que se dan en estado plástico, y ahora, digamos, vamos a entrar a otro tipo de fisuras, otro tipo de patologías que se dan en el concreto, que se llaman fisuras por reactividad alcalicílice. La reactividad alcalicílice ocurre normalmente en una combinación por la sílice reactiva de los agregados que utilizamos, por los álcalis del cemento y por la presencia de humedad, normalmente. Normalmente aquí en la costa tratamos de utilizar siempre agregados no reactivos, pero hay muchas fuentes que pueden ser reactivas. Uno siempre hace los ensayos de acuerdo a las normas, los manda a los laboratorios químicos para que hagan la reactividad potencial de los agregados. Pero, digamos, este tipo de fisuración se presenta por la descomposición del agregado. Aquí, digamos, que ya no es la superficie, ya aquí el problema, digamos, que esencialmente son los agregados que pueden ser potencialmente reactivos. Digamos que yo esto lo llamo como la oxidación o el deterioro de los agregados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el agregado es potencialmente reactivo y entra en contacto con los álcalis del cemento, llámese los álcalis, el sodio y el potasio, y hay humedad, digamos, tenemos presencia de agua o alta humedad en el concreto. ¿Qué concreto está a alta humedad? Las pilas de un puente, una represa,
de pronto un edificio que esté en la cercanía de la playa, del río, que tenga una humedad relativa muy alta, pues siempre vamos a poder tener este tipo de problemáticas. Porque esas son las tres condiciones que se da para que la reactividad alcali-sílice se dé. Entonces, ¿cómo es el fenómeno? Ya lo dijimos, ¿por qué ocurre? Por los agregados potencialmente reactivos, por el cemento con alto contenido de álcalis, por álcalis externa, también podemos tener álcalis externos como sodio, potasio, sales, este tipo que se encuentran en los suelos, se encuentran en el agua de mar tiene altos contenidos de cloruro, de potasio, de sodio. Entonces, estas aguas marinas, estos sulfatos también son, digamos, iones y agentes dañinos que nos perjudican nuestro concreto. Bueno, en los países que se dan las estaciones, como Estados Unidos, Canadá, pues que tienen el invierno y hay la nevada, digamos que también por el tema del congelamiento y el deshielo, normalmente para quitar la nieve o retirar la nieve se utilizan sales de deshielo, y estas sales lo que son llenas de iones cloruro, llenas de iones sulfatos, y lo que hacen sodios, y lo que hacen es también cuando se derrite la nieve, pues obviamente van penetrando el concreto, van, digamos, permeando el concreto poco a poco. Esto es un proceso lento, pero va llegando hasta que llegan digamos, a los agregados o al acero de refuerzo. Entonces, bueno, estas son, como les dije, un resumen esquemático de cómo se da la reactividad alcali-sílice. Si no tenemos una sílice reactiva en los agregados, pues no tenemos alcali-sílice. Si no tenemos álcalis altos en el cemento, por ejemplo, la norma te habla que los álcalis de cemento no deben superar el 0.6. Si tenemos un cemento con 0.3, se denomina un cemento bajo en álcalis, pero hay cementos hasta de 0.8 o hasta de 1% en álcalis, que ya se consideran unas cuantías muy elevadas. Pero ¿qué pasa? Si usted hace de pronto una columna en su edificio, en el 10º piso, pero la columna es interna, en la sala, pues esa columna no va a estar expuesta a suficiente humedad porque va a estar interna en la vivienda y no va a tener, digamos, este potencial que obviamente el agua o la humedad es el electrolitro para que pase la reacción o para que ocurra la reacción. Si vamos un poco más a fondo para saber qué son los álcalis son el sodio, el potasio, el calcio y el ion hidróxilo. Eso lo tenemos todos, también los podemos tener en el ambiente, en el agua, también los encontramos internos en el cemento. Ahí nosotros lo hacemos de acuerdo a la norma INVIAS, le hacemos ensayos de cloruros y de sulfatos a los agregados. También pedimos y utilizamos a nuestros proveedores de aditivos que nuestros aditivos para el concreto no utilicen los cloruros. Recordemos que antes se utilizaban muchos aditivos con cloruros, que eran los aditivos acelerantes. Para acelerar la resistencia para estos tipos de concretos, que son los concretos fast track, se utilizaban concretos a base de cloruro, y lo que hacíamos es que le estábamos adicionando sales al concreto, iones cloruros que eran dañinos, y no sabíamos cuánto iban a demorar esos iones en llegar a la armadura de los pavimentos, porque hay pavimentos que todavía se hacen con armaduras y con las dovelas, pues los yolis de transferencia de carga, y esto nos podrían afectar obviamente generando la corrosión del acero de refuerzo. Entonces, como bien lo dijimos, tiene que haber la presencia de humedad. Si no hay humedad, si el concreto va a estar siempre en estado seco, digamos que no hay posibilidad de que ocurra la reacción. ¿Cómo se mitiga la reacción alcali-sílice? Pues hombre, primero que todo, si tenemos la oportunidad de seleccionar agregados de diferentes canteras, obviamente vamos a seleccionar los agregados que cumplan con las normas y que ojalá sean agregados que no sean potencialmente dañinos, que no sean potencialmente reactivos. Entonces, no utilizando ese tipo de agregados. Pero si de pronto el proyecto de una represa está, no sé, coloquemos un ejemplo, el proyecto de Hidroituango, pues no, el proyecto de Hidroituango, digamos que tendrá que tener una cantera lo más cerca posible para no tocar traer, digamos, agregados de la costa o agregados de Medellín que le toque viajar, no sé, 100 kilómetros, 200 kilómetros. Entonces siempre tratamos de buscar los agregados de la zona y hacer un diseño de mezcla correcto o un diseño de mezcla óptimo para evitar este tipo de patología y de fisuraciones. ¿Qué otra medida? Utilizando cementos bajos en álcalis. ¿Y cómo también podemos ayudarlo? Pues podemos ayudar o mitigar este fenómeno utilizando materiales cementantes suplementarios. Los materiales cementantes suplementarios son aquellos como son las cenizas volantes, la escoria granular de alto horno, el metacaolín, el humo de sílice y las puzolanas naturales. Esto se puede hacer con una combinación entre el cemento Portland y una porción entre el 10, 15, 20, hasta 40% de materiales cementantes, los cuales lo que hacen es que disminuyen la permeabilidad del concreto, hacen un concreto mucho más denso, hacen un concreto menos poroso, y lo que hacen es que van a alargar mucho la vida útil y van a alargar mucho digamos, la penetración del ion cloruro en el concreto y evitar que los agregados se descompongan. Estos son
fotografías microscópicas de una petrografía, de cómo se descomponen los agregados. Mire cómo el agregado se agrieta, y apenas que se agriete, empieza a salir un gel, que el agregado se descompone y lo que hace es formar un gel por esa humedad que está presente, y ese gel es un gel expansivo. Entonces, cuando el concreto adentro, los agregados se están descomponiendo, se le forma un gel superficial y es un gel expansivo, lo que hace es que genera unos esfuerzos internos en el concreto, unos esfuerzos de tracción. Recordemos que el concreto es un material que resiste excelentemente las cargas a compresión, pero a tracción no es tan bueno. Entonces, cuando hay esfuerzos de extracciones internas, lo que hacen es ¡pum!, rompen el concreto, lo fisuran, y podemos llegar a tener esto, digamos, en nuestros puentes, en nuestras represas, en nuestros pavimentos. De pronto unos pavimentos, digamos, en Cartagena, que están cerca al mar, y a veces la marea se sube y entra el agua llena de cloro, de cloruro, de sulfato, de todas estas sales del mar. Eso nos podrían afectar si, digamos, si el concreto es poroso, si el concreto no fue, digamos, bien diseñado. Aquí tenemos una norma de las normas NTC 174, que es una, digamos, traducción de la norma ASTM C33, que es la de agregados, donde vemos que en el numeral 7.3 dice que los agregados finos y los agregados gruesos, digamos, normalmente lo que pedimos o lo que queremos es utilizar agregados, como les dije, que no fueran potencialmente reactivos, pero que sí se pueden utilizar con pruebas que hagamos o diseños en laboratorio, donde hagamos, digamos, pruebas de reactividad álcali, de reactividad en barras de mortero. Bueno, esa sería el tema de reactividad álcali. Eso es un fenómeno, digamos, no es muy típico, digamos, en la costa, pero digamos que sí se puede presentar. Ahora viene la fisuración por corrosión del acero de refuerzo. ¿Qué es la corrosión? Ya la corrosión viene como la degradación del acero. Ya digamos que pasamos por la parte en estado fresco, ya pasamos por la parte de la descomposición del agregado, y ahora vamos a ver otro jugador en el concreto reforzado, que es el acero de refuerzo, que también nos puede dar patologías, porque si el concreto fuera plain, si fuera un concreto que no fuera reforzado, digamos que esto no ocurre, no pudiese pasar las grietas o el desprendimiento que nos da la corrosión del acero de refuerzo. Entonces, la corrosión es un proceso electroquímico, se origina desde el interior del hormigón, del concreto, y esto va degradando el concreto poco a poco, hasta tal punto de que, digamos, la vida útil de la estructura se va deteriorando mucho, hasta dejarla, digamos, fácilmente sin posibilidad de operar. Aquí tenemos una explicación un poco suave, digamos, que es un ánodo. El ánodo es el punto donde inicia la corrosión, es lo que llamamos el pit, como el puntico o el pit de corrosión inicial, es donde se presenta, digamos, la primera picadura, la corrosión por picadura, normalmente es lo que se da en el concreto. El cátodo, pues él continúa la varilla, es donde va a fluir la corriente eléctrica. Si aquí se forma el ánodo, este es el pit, digamos, aquí entraron los cloruros, este es el concreto, que el concreto es el electrolito, que es el medio a través por el cual viajan los cloruros, viajan los sulfatos, los iones dañinos, poco a poco. Esto no se da en un año, esto no se da, digamos, normalmente en 6 meses. Esta corrosión se puede dar en 5 años, 10 años, y digamos que es un proceso muy lento, pero que cuando se da ya, digamos que la estructura sí empieza ya a determinarse y ya empieza a decaer la vida útil de la estructura. Como lo dije, es un conductor metálico. Entonces, digamos que los cloruros viajan, hacen un pico de corrosión, un pit de corrosión, y después empieza un viaje de electrones o un transporte de electrones en toda la barra, haciendo que el concreto se empiece a agrietar digamos, a descascarar, como se puede decir. Aquí está otro esquema. Mire cómo se da la penetración de los cloruros. Normalmente la barra de refuerzo tiene una capa pasiva, lo que llaman layer pacific, una capa pasiva, que es una capa que está donde el concreto está completamente alcalino, que es alcalino, que el concreto tiene un pH muy alto. El pH del concreto está por el orden de los 13, de los 12 a los 13, 13.5, el máximo es 14, pero un concreto nuevo, un concreto fresco, es un concreto que tiene una alcalinidad muy alta, está por el orden de 13, mientras que el concreto sea alcalino, la barra de refuerzo tiene esta capa pasiva que vemos aquí. A medida que pues, el concreto está en contacto con el oxígeno, con el dióxido de carbono del ambiente, y digamos en un muelle que está con los cloruros, los sulfatos, pues empieza a haber una penetración del ion cloruro. Este proceso es lento, como les dije, pueden ser 5 años, 10 años, 20 años, dependiendo mucho de la calidad del concreto, dependiendo mucho del recubrimiento que nosotros tengamos. No es lo mismo tener 1 pulgada que tener 3 pulgadas, que es lo recomendable, 7.5 centímetros, para que obviamente el transporte de los cloruros sea mucho más lento y la vida útil de la estructura sea mucho más larga. Entonces, ya cuando, digamos,
los cloruros llegaron a la barra de refuerzo, empieza lo que es el proceso de corrosión. Ya todos sabemos el proceso de corrosión, lo que hace es el óxido ese, un óxido naranja que sale alrededor de la varilla, y lo que hace es que eso también es expansivo. Entonces, ¿qué pasa? Genera un esfuerzo otra vez de tracción, un esfuerzo de empuje hacia arriba del concreto, y lo que hace es que ¡proc! Se descascara o se rompe, se fractura el concreto, y lo que hace es que se levante. Entonces, normalmente los concretos que utilizamos en la costa, los concretos más vendidos aquí en la costa, son concretos de 3.000 y concretos de 4.000 PSI. Entonces son concretos que tienen un contenido de cemento entre 280 kilos y 350 kilos. Y las normas, digamos, de durabilidad del concreto nos hablan que una concentración crítica del ion cloruro es aproximadamente un 0.5% del peso del cemento. Entonces, si tenemos un concreto de 3.000 PSI que tiene un factor cemento de 300 kilos, el diseño tiene un 300 kilos por metro cúbico, digamos que el factor crítico para que empiece el proceso de corrosión es que tenga una concentración de cloruro de 1.5 kilogramos de cloruro en un metro cúbico. Entonces, cuando ya el concreto tiene mucho cloruro ahí, digamos, de pronto en una zona de splash, en unas pilas de un muelle, y esa zona de splash, que es la más crítica, donde la marea siempre está golpeando, depositando el agua y depositando cloruro, llegará a un punto de que la concentración de cloruro es muy alta, ya llegará, la penetración ya llegará al acero de refuerzo y va a empezar todo el proceso, digamos, de corrosión, que es un proceso como se ve aquí, el óxido, un proceso donde la varilla se expande, se oxida y fractura. Mire, aquí vemos cómo se fractura el concreto, y el concreto empieza, digamos, a descascararse y empieza a fracturarse y empieza a perder, ya, digamos, la estructura pierde su vida de servicio, y ya prácticamente quedaría unos cuantos años para poder clausurarla. Entonces, ¿cómo lo mitigamos? En ambientes marinos, la norma sismo resistente nos dice que tenemos que tener concretos de baja relación a agua-cemento. Estamos hablando de concretos de relación a agua-cemento de 0.45, 0.40, mientras que un concreto de 3.000 tiene una relación a agua-cemento de 0.6, una relación a agua-cemento mucho más alta. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene muy poco cemento y mucha más agua. Lo que debemos hacer es concretos con 400 kilos de cemento, concretos 450 kilos de cemento, que lo que hace es bajar la relación agua-cemento, incrementa la resistencia, una resistencia mínima que nos pide la norma de 5.000 PSI para este tipo de concretos que van a estar expuestos en ambientes marinos. Un ejemplo, el puente Pumarejo en sus pilas tenía concretos de relación agua-cemento 0.40, esos concretos nos dieron aproximadamente 6.000, 7.000 PSI, y en las pilas grandes, en los fustes, teníamos concretos hasta de 60 megapascales, concretos de 9.000 PSI, pero ya obviamente eso era una parte por durabilidad y otra parte por la parte estructural, por la parte de las cargas. Entonces, utilizar unos concretos, digamos, unos concretos de alta especificación de 5.000, 6.000 PSI, porque son concretos obviamente mucho mejor, mucho más resistentes, mucho más durables. Utilizar materiales cementantes suplementarios, aquí lo hacemos por el tema de durabilidad. ¿Por qué? Porque estos son materiales finamente molidos, la ceniza, las escorias, el metacaolín, son materiales que nos van a brindar beneficios adicionales que no nos brinda el cemento. Entonces, digamos, son materiales normalmente que son más finos que el cemento, son a veces hasta 10 veces más finos que el grano de cemento. Entonces, digamos que lo que hacemos es densificar mucho la mezcla de concreto y hacemos que un concreto no sea tan permeable. Entonces, obviamente, vamos a extender mucho la vida útil del puente o de la estructura. Otra opción que podemos hacer es utilizar aditivos inhibidores de corrosión. Estos nos ayudan también a generar esa capa pasiva, a incrementar esa capa pasiva del acero de refuerzo, obviamente colocando, digamos, o alargando la vida útil de la estructura. Esto siempre es de la vida útil, porque un puente, digamos, el puente Pumarejo viejo, como lo llamamos, el puente antiguo, lleva aproximadamente 44 años, 45 años, de 1976, si no estoy mal, y el puente que acabamos de construir nosotros, pues lo construimos para un puente que dure por lo menos 75 años. La vida útil tiene que ser pues más del doble. Otra opción que también podemos hacer es tener mayores espesores de recubrimiento, porque sabemos que los iones cloruros viajan a través del concreto. Entonces, si colocamos un espesor mayor, ellos van a tener mucho más, digamos, mucho más concreto o mucho más tela que cortar, por decirlo así. Tienen que hacer el transporte de los cloruros va a ser mucho más largo, entonces vamos a tener muchísimo más tiempo. Si la estructura fue diseñada para 50 años, de pronto si ponemos un espesor no de 3 pulgadas, sino de 4 pulgadas, 1 pulgada más, podemos incrementar inclusive la vida útil unos 20 años más. Bueno, hay otro tipo de fisuración, que son las fisuras por la carbonatación del concreto. ¿Qué es la carbonatación? La carbonatación del concreto
es cuando el concreto disminuye su pH. Ya dijimos ahorita que el pH del concreto es un pH alcalino, un pH, digamos, bastante elevado, un pH de 13, 13.5, 12, dependiendo del tipo de concreto, dependiendo la cantidad de cemento, está por el orden de 12 a 13.5. Entonces, la carbonatación es el efecto de la reacción del CO2 con el medio ambiente y con el concreto. Entonces, poco a poco, que el CO2 va actuando, va, digamos, carbonatando el concreto. Volvemos y repito, si el concreto fuera un concreto plain, un concreto que no fuera reforzado, que no tuviera cero de refuerzo, no tuviésemos ningún problema con la carbonatación. Inclusive, algunos autores dicen que la carbonatación lo que hace es también crear ese carbonato de calcio, o lo que hace es taponar algunos poros del concreto, y lo que hace es también densifica el concreto. Pero lo que hace la carbonatación es que el CO2 está actuando y lo que hace es disminuir el pH del concreto. Entonces el pH del concreto baja a una zona neutra. Miremos más o menos cómo es el pH del concreto, o el pH, todos los pH que tenemos. El pH del agua, digamos, un pH neutro, un pH verde, es un pH de 7, es un pH neutro. En la parte alcalina, digamos, la parte digamos, los más altos, 13, 14, y los ácidos son de pH bajo. Un ácido tiene, por ejemplo, un pH de 2, de 1, entonces por arriba son los básicos. Entonces, digamos que cuando el pH del concreto está de 13 y baja a 8, a 7, ya se está colocando en un pH neutro, y ya, digamos, esa capa pasiva del acero de refuerzo se destruye y empieza a atacar el CO2, empieza a atacar, digamos, el acero de refuerzo. Ya hay mucho más contacto con el oxígeno y empieza a oxidar la barra de refuerzo. Entonces, digamos que en el ambiente de nosotros normal, un ambiente de una ciudad normal, tenemos concentraciones por el orden de 300 partes por millón, eso quiere decir un 0.03% por volumen, pero en zonas industriales, por ejemplo, aquí la zona de la vía 40, por la zona de monómero, estas zonas que son, como le llamamos nosotros, zonas industriales de muchas chimeneas, de pronto el CO2 es muchísimo más abundante y las zonas de allá son mucho más agresivas, tanto que por allá se decía hace mucho tiempo que había lluvias ácidas y las estructuras en este tipo de industria sufren, las estructuras de concreto sufren muchísimo más el deterioro. Entonces, mira aquí cómo se ve el esquema. El CO2 va atacando, va penetrando el concreto. Esto también es un proceso lento. Esto se puede dar de 4 a 5 años, inclusive 10 años. Esto depende de la distancia que tengamos del recubrimiento de la barra. Si tenemos pues, 1 pulgada, pues se va a dar muy rápido. Pero si tenemos ya de 2 pulgadas o 3 pulgadas, ya 7, 8 centímetros de recubrimiento, pues obviamente el transporte del CO2 o la migración del CO2 va a ser muchísimo más lenta, y vamos a tener obviamente una vida útil de la estructura muchísimo más larga. En el momento de que el CO2 ya ataca la barra de refuerzo, empieza la corrosión y empieza el agrietamiento o la fisuración por carbonatación. Aquí tenemos una de las técnicas más conocidas para detectar si un concreto está carbonatado. Es una solución de fenolftaleína, una solución rosada, como se ve. Entonces uno puede sacar unos núcleos, cuando uno hace un estudio patológico, un estudio de patología de una estructura, como lo hicieron ahorita hace poco en el Teatro Amira de la Rosa, hicieron una estructura, una patología, y sacaron unos núcleos, hicieron ultrasonidos, esclerometrías, y con esto hicieron petrografía, hicieron una patología bien realizada, y se utiliza esta solución para ver qué tan carbonatados están nuestros concretos, o si el concreto está muy sano. Si el concreto se pinta de color rosado, pues quiere decir que el concreto todavía está bueno y tiene un pH por encima de 10, de 11. Pero si el concreto, digamos, no se pinta, queda color plain, color concreto, pues quiere decir que ya el concreto está carbonatado y ya tiene un pH por debajo, o sea, por debajo de 9, de 8, ya está un concreto llegando a la zona media. Entonces un concreto que ya, un pH que está neutro y es fácilmente atacable por los agentes dañinos del medio ambiente. Esto normalmente se ve mucho, la carbonatación se ve mucho en los sótanos de los edificios por el tema de los carros, de los vehículos encendidos. Entonces hay mucha concentración o altas concentraciones de CO2, y si se dan cuenta, mira cómo que pasa en los sótanos de los edificios, y se puede dar, digamos, a una edad temprana. Pues traigo unas fotos propias. Este es el edificio donde yo vivo, aquí, digamos, en un barrio de Barranquilla, donde vemos que el recubrimiento fue muy pobre, no tiene, yo creo que ni 1 pulgada, o sea, tiene menos de 1 pulgada, y ya vemos que el acero está descubierto, ya hubo una fisuración, y mire cómo la fisura ya va avanzando y va atravesando toda la viga ya estaba atravesando, y ya hay varias varillas que están expuestas, y ya empezó el proceso de corrosión. Una vez que empiece el proceso de corrosión, tenemos que actuar rápidamente, porque si no, esta estructura va a empezar digamos, agrietarse muy rápidamente. Digamos que en unos 2 o 3 años ya podemos tener una fisura muchísimo más pronunciada, porque
el proceso de corrosión, como lo mencioné anteriormente, es un proceso electroquímico que va avanzando alrededor de toda la varilla, por toda la longitud de la varilla. Aquí tenemos otra viga, en el mismo donde vemos que la varilla no tiene ni siquiera 1 pulgada, no tiene de recubrimiento 2 centímetros, si acaso tiene 1 centímetro, entonces ahí es donde vemos en los procedimientos constructivos que tenemos que colocar o las panelitas, lo que llamamos las panelas, o los separadores que colocamos, por lo menos de 2 pulgadas, 5 centímetros, para que el concreto, digamos, el acero de refuerzo quede bien suspendido y el concreto fluya por debajo y que tenga un buen espesor de recubrimiento. ¿Cómo se mitiga también la carbonatación? Pues ya vemos que la carbonatación se da a través del concreto, viaja a través del concreto porque el CO2 está presente en todo nuestro ambiente. Entonces lo que debemos hacer es tratar de hacer un concreto, digamos, de baja permeabilidad, también utilizando materiales cementantes suplementarios que ayudan mucho a la permeabilidad. Podemos incluir aditivos inhibidores de corrosión, pero también lo esencial es un buen proceso constructivo y que los niveles de recubrimiento, los espesores de recubrimiento sean por lo menos de 2 pulgadas, de 5 centímetros. Ojalá recomendable de 3 pulgadas. La fisuración por congelamiento y de hielo. Esto es algo que no se ve acá, pero también la traigo porque también lo tenemos pues en la norma sismorresistente, pero a veces algunas obras o algunos proyectos hacen cuartos fríos donde los concretos están sometidos siempre a un congelamiento de menos 20 grados centígrados y normalmente pueden sufrir un deshielo, un descongelamiento 1 o 2 veces al año para hacer cualquier mantenimiento. Digamos, estos frigoríficos o en las industrias de los pollos, de las carnes y todos los demás, pues tienen este tipo de concretos o este tipo de estructuras. Normalmente este tipo de concreto lo que hace es que cuando el concreto siempre tiene un agua interna, que es el agua, lo que llamamos el agua de poros, o el agua de hidratación del cemento, o el agua también que se puede drenar o se puede filtrar a través del concreto. Entonces, digamos, en los países que se da el congelamiento y el deshielo por las estaciones, podemos ver que hay mucho escurrimiento o que los pavimentos se congelan porque las vías se congelan. Entonces, normalmente esa agua que está interna al concreto, cuando el agua se congela y se transforma en hielo, lo que sufre es unas pequeñas expansiones. Entonces, si tenemos agua interna, obviamente tantos ciclos de congelamiento y de hielo vamos a sufrir un deterioro lento. Mira, digamos, esto es una barra de concreto con aire incluido y sin aire incluido, y ahora vamos a explicar cómo se mitiga. A 150 ciclos de exposición de ciclos de congelamiento y de hielo, o sea, se congeló y se descongeló 150 veces y mira cómo se deteriora el concreto si no tiene aire incluido. Con aire incluido, el concreto ayuda mucho. Aquí en la costa, digamos en Colombia, se habla mucho que el aire incluido ayuda mucho a la permeabilidad del concreto. Y bueno, sí, indirectamente ayuda porque el aire lo que hace los aditivos inclusores de aire lo que hace es, como su nombre lo dice, incluir aire, unas micro burbujas de aire dentro del concreto, pero el aire tiene que ser bien, digamos, dosificado, el mezclado tiene que ser bien monitoreado, porque si nos excedemos en el aire, lo que vamos a hacer es un concreto poroso. Entonces, ¿qué pasa? Que si incluimos aire en este tipo de concretos que van a estar sometidos a estos ciclos de congelamiento y de hielo, lo que hace es que el agua, cuando ya se va a congelar y se va a transformar en hielo, ella busca esas presiones, busca esas cavidades y digamos, se aloja en esos microespacios que tiene el concreto con aire incluido, y lo que hace es que el deterioro va a ser muchísimo más lento, inclusive puede duplicar o triplicar la vida útil del concreto que no tiene aire incluido, ¿no? El aire incluido normalmente, como le dije, debe estar del orden de un 4% a un 7 o 8% aproximadamente, dependiendo del tamaño máximo del agregado. Si usted tiene un concreto con tamaño máximo de 1 pulgada, eso está en el orden de 4 a 6. Si tiene con 3/4, está en el orden de 5 a 7. Y si tiene con 3/8, está en el orden de más o menos 6 a 8% de aire. Entre más pequeño sea el agregado, más aire debemos incluir porque hay muchas más partículas en la mezcla. Entonces tenemos mucha más área aferente que cubrir o que incluir. Digamos que estas son las microburbujas. Podemos ver como una burbuja de aire incluido porque son burbujas esféricas y completamente redonditas. Ya digamos, este tipo de burbujas ya son por aire naturalmente atrapado, que lo que nosotros debemos hacer con esas burbujas naturalmente atrapadas es hacer el uso del vibrador de aguja o el martillo de goma para evitar ese exceso de aire que se da cuando se está colocando el concreto, cuando se está bombeando el concreto. Aquí vemos, pues esta es una foto, digamos, de un zoom de un concreto poroso. Mire cómo se vería un concreto si nos excedemos del aire. El concreto con aire incluido no debe verse así,
porque ya esto es un concreto, digamos, con muchas cavidades y de pronto va a disminuir la resistencia mecánica del concreto. Y la última fisuración que tenemos es la fisuración por sulfatos. Como lo mencionamos anteriormente, los iones más dañinos para el concreto reforzado son los iones cloruros y los iones sulfatos. Los iones sulfatos los podemos encontrar, o los sulfatos los podemos encontrar en todas partes, los podemos encontrar en el agua. Si por pronto hacemos concreto con agua de río, de agua de un lago, tenemos que hacer un análisis microbiológico para saber si el agua cumple con los estándares requeridos bajo las normas técnicas colombianas sobre los niveles de cloruros o de sulfatos que tengan o de material orgánico. También es perjudicial utilizar aguas servidas para la producción de concreto. Pero también los sulfatos los podemos encontrar en los suelos. Si vamos a hacer un edificio, de pronto hay suelos que tienen altos contenidos de sulfatos y son suelos muy húmedos, no tenemos humedad y altos contenidos de sulfatos pueden migrar, esos sulfatos pueden migrar al concreto y pueden haber reacciones internas en el concreto. Los más comunes son el sulfato de sodio, el sulfato de potasio, el de magnesio y el de calcio. ¿Por qué ocurre? Como les dije, cuando tenemos exceso de sulfato, lo que hace es que químicamente reacciona con los componentes del concreto o del cemento y lo que pueden hacer es unas expansiones internas en el concreto y se da un agrietamiento. Repetimos, el concreto es excelente material, un excelente material para esfuerzos a compresión, pero cuando es tracción, por eso es que hacemos el concreto reforzado, para que el concreto, digamos, la parte del concreto absorba todos los esfuerzos de compresión y la parte del acero absorbe, digamos, los esfuerzos de tracción o de flexión. Entonces, ¿cómo más se puede dar esto? Bueno, en el cemento, si hay un exceso de sulfato de calcio, tú sabes que el cemento Portland está hecho por clinker y por yeso. El yeso es un sulfato de calcio. Si tenemos una sobredosificación de yeso en el cemento, también podemos tener, obviamente, unas expansiones internas muchísimo más grandes de las que comúnmente se dan en el concreto. Y el sulfato de calcio, digamos, un exceso de sulfato de calcio, de yeso, digamos, en el concreto, puede formar este fenómeno que se llama el sulfoaluminato de calcio o comúnmente llamado etringita. Cabe resaltar que la etringita siempre se da en el concreto. Mira, si aquí tenemos una foto microscópica de una petrografía interna del concreto, nosotros siempre vamos a tener lo que es la etringita, que la etringita son este tipo de agujas o este tipo como le llamamos nosotros, que son cristales en forma de agujas, y eso siempre se forma porque son necesarias para que se forme, digamos, la hidratación del cemento, que reaccione el C3A, el C3S, todos los componentes químicos del cemento y que se dé la resistencia mecánica. Lo que no podemos permitir es que haya un exceso de este material, porque todo en exceso es malo. Hay un exceso de esto y tengamos, digamos, la formación de etringita secundaria. La etringita secundaria es la que se forma cuando el concreto ya está en estado endurecido. Esta etringita primaria se forma cuando el concreto está en estado fresco y está fraguando. Cuando está fraguando se están formando todos estos cristales, se está formando el gel tauromerita, que es el gel digamos, de los silicatos de calcio hidratado, pero ya cuando ya se fraguó el concreto al día siguiente o a los 2 días y a los 3 días tenemos exceso de sulfato o tenemos más sulfato en nuestra mezcla, pueden haber más expansiones o más formación de este tipo de cristales y lo que hace es que el mismo concreto se va a fisurar o se va a partir. Un ataque de sulfato, podemos hacer unas barras de mortero, también unas barras de concreto, y los sometemos a varios ciclos de sulfatos a altas temperaturas y podemos ver cómo son, digamos, las expansiones que puede tener el concreto. De ahí podemos hacer varios diseños de mezcla. Digamos que estas son las fisuras comunes por los sulfatos. Miren el color de este tipo, digamos, de fisuras, porque son reacciones químicas que se dan internamente al concreto, pueden, digamos, afectar los agregados, pueden afectar la pasta, se pueden agrietar la pasta de cemento y obviamente van a afectar el exceso de sulfato, también afectan el acero de refuerzo. Y tenemos obviamente un agrietamiento que se puede dar, este es uno de los agrietamientos que se puede dar muchísimo más lento, o inclusive si el exceso de sulfatos es mucho, se puede dar también a los 2, 3, 4 días antes de los 28 días en el concreto. Estos no son tan típicos de estos tipos de fisuración, pero sí es bueno recordarlas porque no solo hay fisuraciones por parte físicas, que son las climáticas, la de contracción plástica, sino también hay patologías del concreto por la parte química, que fueron como la de la alcalicílice, que es por la parte química de los agregados, la fisuración por corrosión del acero de refuerzo, que es la parte química del acero, y digamos que la corrosión también de la pasta de cemento.
Eso fue todo, pues Jennifer, muchísimas gracias. Y bueno, no, abrimos el panel de preguntas para ver si alguno de nuestros asistentes tiene alguna pregunta que nos quisiera realizar para poder compartir. Jesús, muchas gracias a ti por compartirnos conocimiento. Efectivamente, tenemos unas preguntas que nos han realizado algunos de los asistentes, entonces te las voy a leer y nos va respondiendo cada uno. Listo. Adicional, quiero comentarles que en la sección de preguntas les acabo de adjuntar el link para que puedan hacer el registro de asistencia y una vez lo realicen en el transcurso de la semana estaremos enviando los certificados de participación. Entonces vamos con la pregunta número 1. Esta la realiza Luis Gómez y dice lo siguiente. Sabemos que en construcción nos apegamos a los diseños de mezcla según sea el caso, pero cuando fundimos ciertos elementos, se da que recién fundido comienzan a agrietarse por X o Y motivos. ¿Qué se aconseja para resanar inmediatamente o esperar a que salgan todas las fisuras? Bueno, normalmente cuando se dan este tipo de fisuras en estado plástico, que son las de contracción plástica, se puede utilizar una pasta de cemento o se puede utilizar una pasta o digamos volver a pasar la llana o volver a pasar el concreto, pero lo que más recomienda o que lo más recomendamos es que si se está fisurando el concreto es porque estás teniendo una pérdida de humedad muy alta. Entonces si de pronto en la obra tienes, no sé, un geotextil o si no cuenta con un geotextil de pronto con unos sacos de fique, unos sacos ya de polipropileno donde se pueda recubrir el concreto, pues lo podemos hacer para taparlo y evitar que nos pegue el sol directamente o que la brisa también nos afecte directamente. Si no, se puede también utilizar de pronto un curador inicial o utilizar otra porción de concreto y volver a pasar la llana y volver a pasar esto, pero tienes que protegerlo porque si vemos que si ya se presentó, por mucho que le apliques cemento, le estás aplicando otra vez obviamente una pasta cementicia que puede volver a pasar. ¿Otra pregunta, Jennifer? Sí, tenemos otra pregunta. Dice, en caso de fuerte lluvia durante el vaciado, ¿qué recomendaciones harías? Bueno, si la lluvia está muy fuerte y está fundiendo una placa de pavimento o una placa de entrepiso, lo recomendable es tapar el concreto. Es tapar el concreto porque si de pronto el sereno, bueno, el sereno no nos afecta mucho porque lo que hace es que nos incrementa la humedad, digamos ambiental, nos incrementa la humedad y van a ser unas condiciones supremamente perfectas para hacer una fundición de concreto. Pero si ya es un aguacero torrencial, debemos tratar de suspender la fundida porque si no el agua te va a afectar y te va a lavar toda la pasta superficial. Entonces, mi recomendación es tapar el concreto, ya sea con geotextiles, con una membrana de polietileno que es completamente impermeable. El geotextil puede que sea un geotextil tejido, digamos que te puede evitar que el agua penetre, pero una membrana de polietileno de alta densidad te puede evitar, o sea, lo tapas y evitamos que el concreto se deslave. El problema de ahí es que si se te deslava la superficie, se te va a quedar el agregado expuesto y normalmente te va a tener que hacer una reparación ya con estos morteros de reparación, digamos, de las casas de aditivos como Sika, Toxemen, que son los Sikatop y este tipo de morteros, que son morteros, digamos, como su nombre lo dice, reparación, y lo debemos utilizar para cosas muy puntuales. O si no, la otra sería pues repararlo, pero si quieres evitar la reparación, lo ideal es suspender la fundida y tapar tu concreto. O con plásticos negros. Listo. Tenemos otra pregunta que dice, ¿en cuánto tiempo puede aparecer la fisuración por reacción a álcali-sílice? Pues la reacción por álcali-sílice se puede dar dependiendo del tipo de agregado. Hemos visto, hicimos una investigación en la Universidad del Norte con Ultracen y también con otros estudiantes, donde dependiendo del tipo de agregado, hay agregados que son mucho más potencialmente reactivos que otros. Digamos, los agregados que están en zonas volcánicas tienen una reactividad o un potencial de agrietamiento, un potencial de reactividad muchísimo más alto que de pronto agregados que son de peña o que son cantos rodados, que son de río, no sé. En fin, entonces, dependiendo de la reactividad de los agregados, dependiendo también del tipo de cemento que tú utilices o del diseño de mezcla, si utilizaste ceniza volante o todo, tú puedes tener una reacción, pero digamos que no se utilizó ningún método para mitigar la reactividad. Se pueden dar reacciones de 1 año, 3 años o hasta en 5 años ya podemos tener reacciones álcali-sílice. Tenemos otra pregunta.
Gran parte de los problemas de fisuraciones ocurren en el concreto armado. ¿Qué sucede con los elementos no estructurales que no tienen acceso de refuerzo o de mobiliario urbano en concreto? Pues como su nombre lo dice, si no son refuerzos, si no son elementos estructurales, digamos, habría que mirar el tipo de fisura que se le presentó, pero si no están armados, normalmente son fisuras por retracción plástica, porque normalmente otra fisuración que puede ocurrir cuando estamos fundiendo losas o pavimento es que ya tú fundes, por ejemplo, si una losa es de 400 metros cuadrados y ya vamos por el metro 200, vamos fundiendo de izquierda a derecha, o sea, llenando la losa completamente. Entonces, si de pronto alguien pisa una varilla, mueve la columna o mueve los aceros de la columna, obviamente se van a generar unos movimientos y unos esfuerzos que te pueden inducir una grieta. Pero, por ejemplo, si tenemos un mobiliario urbano, que las grietas son superficiales, lo que debemos hacer es sellarlas con este tipo de materiales, digamos, látex, para que son flexibles, porque obviamente ustedes saben que el concreto, el pavimento y el concreto es un concreto que, o sea, es un elemento que se contrae, se expande y se contrae obviamente milimétricamente, pero por eso se diseñan los pavimentos con las juntas y con los yolis, que son las barras de transferencia, para que el pavimento tenga la libertad de ese movimiento, que en las noches, digamos, como la temperatura baja, el concreto se contrae, y en el día, cuando están las temperaturas muy altas, el concreto se expande. Entonces ese tipo de movimientos lo podemos mitigar, digamos, con este tipo de látex o este tipo de cosas. Tenemos otra pregunta. En la fundida de un elemento como una viga, si no se alcanza a completar el llenado por retraso en la llegada del concreto, se presenta fisura de este tipo, ¿cómo se cataloga y cómo puedo corregirla? Pues normalmente cuando una viga, hay veces que la losa, por ejemplo, la losa que yo mostré en la presentación, la fundieron en dos etapas. Era una losa como de 600 metros cuadrados y se fundieron 300 y 300. Normalmente la junta que se deja en la mitad, pues es una junta constructiva, y lo que hacemos normalmente es que si la viga quedó por la mitad del vaciado, tratar de dejar un ángulo de 45 grados del concreto, para que el día siguiente, cuando venga el concreto nuevo, haga un empalme bueno, un empalme a 45 grados. ¿Qué se debe hacer y cuál es la recomendación? La recomendación es limpiar muy bien el concreto para que no quede ese material suelto, y luego que se limpie muy bien, se puede limpiar con un, ¿cómo se llama? Con un soplador, bueno, en fin, se me fue la palabra, pero se puede limpiar muy bien, y después se debe humectar el concreto para abrir la porosidad del concreto y recibir el concreto nuevo. Un concreto que apenas tiene 24 horas, 48 horas, es un concreto que es nuevo. El concreto, acuérdense que normalmente se diseña o se especifica 28 días. Entonces, cuando tú fundes, digamos, el lunes y quedaste por la mitad, por la lluvia, por lo que sea, tú al día siguiente haces o lo dejas un corte a los 45 grados, y al día siguiente puedes volver a fundir humectando esa superficie del concreto donde va a haber la pega del concreto, y no va a pasar absolutamente nada porque el concreto está apenas en hidratación. Listo. Tenemos otra pregunta. Cuando tengo grandes superficies de losas de concreto, ¿cómo defino las etapas de vaciado y los tiempos entre estos para evitar agrietamientos? ¿Cómo así? Me repite la pregunta. Cuando tengo grandes superficies de losas de concreto, sí, ¿cómo defino las etapas de vaciado y los tiempos entre estos para evitar los agrietamientos y que el cemento anterior se una de una manera correcta con el siguiente? Aquí debería ser el concreto anterior, me imagino. Sí, bueno, como lo mencionábamos anteriormente, un concreto que uno funde de un día para otro, a 24 horas, a 48 horas, digamos que es concreto nuevo, concreto virgen, concreto completamente nuevo. El sentido de la fundida, pues si cuentas con una bomba o con los dos equipos de bombeo, lo puedes hacer en dos frentes de bombeo y encontrarte en la mitad. Digamos, si es un pavimento, normalmente los pavimentos que se hacen, se va a fundir una franja o una longitud, una tira de pavimento de 100 metros, por poner un ejemplo. Lo que hacen es que ellos siempre van desde la abscisa 1 hasta la abscisa 100, por decirlo así. Pero al día siguiente, o a las 8 horas, o a las 10 horas, cuando nos da la ventana de corte, lo que se debe hacer es cortar el pavimento en el 1,50 m, en toda la mitad, todo el centro, para ir liberando esfuerzos. Entonces, si tú fundiste un tramo de 100 metros de pavimento, lo que hace es que el primer corte que se debe hacer es en la abscisa 50, en todo el centro, en toda la mitad del pavimento. Y después te vas a los tercios medios y corta al 1,25 m y al 1,75 m. Y así sucesivamente vas liberando todos los esfuerzos de la losa para que el concreto
las juntas trabajen bien, las juntas sean bien moduladas como lo hicimos en el diseño del pavimento y trabaje bien. Si ya es otra fundida de una placa aérea, una placa de entrepiso de un edificio en un 15º piso, si tú puedes tener 2 equipos de bombeo, tú puedes hacer un frente de trabajo, pues uno de izquierda a derecha y otro de derecha a izquierda y encontrar el concreto en la mitad. Es exitoso también. Pero lo recomendable es que medir las condiciones ambientales. Si vemos que las condiciones son adversas, si tenemos mucha brisa, si tenemos mucho sol, puedes utilizar todas estas recomendaciones que dimos hoy en la charla, como utilizar retardantes de evaporación, puedes solicitar una microfibra, que la microfibra es de bajo costo, está 10.000, 12.000 pesos, utilizar estos, digamos, los curadores iniciales, se puede utilizar un concreto refrigerado para bajarle la temperatura de concreto, un concreto a 25, 28 grados. Recuerden que la norma habla de concretos entre 32 grados máximo para la colocación. Y todos estos factores nos van a ayudar muchísimo para evitar la evaporación del agua del concreto y evitar la fisuración. Nos hacen otra pregunta. ¿Cómo sé si una grieta la puedo reparar o mejor debo demoler el elemento? No, pues ahí sí tendríamos que ir a la obra y mirar. O sea, una cosa es una fisura, otra cosa es una grieta estructural. Depende de la demolición. Aquí en Colombia, y digamos que nos gusta mucho esa palabra, demoler, vamos a demoler. Y digamos que en Estados Unidos para demoler es muy difícil, porque hay muchos métodos, digamos, para reparar, para reforzar, para, digamos, bueno, en fin, ensanchar las columnas, incrementarle su dimensión. Pero digamos que si tú, para tomar una decisión de demoler, ya es que, digamos, tengas una falla estructural, ya no son una fisura, ya son grietas, ya, digamos, van grietas que corrieron el espesor, que ya hay descascaramiento de concreto. Tienes que también tener la tranquilidad de que la seguridad de que el concreto no te haya dado la resistencia de diseño. Pero habría que mirar el caso específicamente para saber si hay que mirar. No, que no nos dio la resistencia fue de 4.000 y nos dio 2.000 PSI. Entonces la viga se flectó y se fisuró, se agrietó y la viga se está desboronando. Bueno, ya es un caso crítico, una estructura no alcanzó su resistencia, ya vemos que hay un desprendimiento, ahí va a haber una falla estructural, pues obviamente hay que intervenir el edificio y hay que demolerlo. Pero de pronto si el concreto le dio el 85%, el 90%, ahí se puede hacer un recubrimiento con fibra de carbono, o se pueden hacer unas reparaciones, un llenado con unas reparaciones de las fisuras haciendo una inyección epóxica. Eso es dependiendo del tipo de fisura y en dónde se da la fisura. Listo, Jesús, muchísimas gracias. Son todas las preguntas que tenemos hasta el momento, pues hice un resumen porque había varias preguntas repetidas. Esperamos con esto haber solucionado sus inquietudes. Les recuerdo que en el chat de preguntas tenemos el link para que hagan su registro y en el transcurso y evalúen el webinar, que es muy importante para nosotros, y en el transcurso de la semana estaremos haciendo llegar su certificación. Varias personas me han preguntado cómo pueden acceder al video y a la presentación. Les comento que esto lo vamos a tener cargado en www.campusultra.com. Los invitamos a que ingresen y se registren para que puedan acceder al contenido. Pueden decirle también a sus amigos que accedan a él. Jesús, ingeniero, muchísimas gracias por brindarnos este espacio. Les recordamos que este fue un evento que realizamos en alianza con la Cámara Colombiana de Infraestructura Seccional Norte. Los invitamos a que ingresen a www.campusultra.com y que nos sigan en nuestras redes sociales. Muchas gracias por este espacio. Nos vemos hasta la próxima. Gracias, ingeniero. Gracias, Jennifer. Hasta luego. Muchas gracias.